Qué lindo cantar himnos aquí en la iglesia. Es lindo cantar los himnos. Con razón que nos llaman los hermanos del himnario. Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy con nuestra lección número 19. ¿Seguros? 19. Número 19. Lección número 19. Se llama Iglesias divididas por hombres egoístas. Lección número 19. Iglesias divididas por hombres egoístas. Con ese tema en la mente vamos a orar, hermanos. Padre mío, Padre celestial, que estás en tu trono, en los lugares celestiales. Y aquí ha llegado la hora de estudiar tu palabra, un breve momento. Antes de entrar, Señor, te pedimos nuestro permiso. Que hables a cada uno de tus hijos y que nos puedes instruir en esta hora de la noche de este día martes. Así pues, oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Este mensaje, hermano, el tema vamos a encontrarlo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Cuando lo encuentren, hermanos, favor de ponerse de pie. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leerlo 3 veces, este versículo. Lo vamos a leerlo audifonalmente. Dice así la palabra de Dios. Ustedes, y voy a leer primero, ustedes el segundo y todos en el tercero. Mismo versículo 10. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora ustedes, hermanos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pueden tomar su asiento. Pablo está escribiendo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10. Yo creo que ya tenemos un gran conocimiento sobre los corintios. Son personas, podríamos decir, muy carnales, ¿verdad? Muy carnales. De hecho, estuvimos en Corintios casi el último tema que tuvimos que sacar, y estuvimos hablando un poco de los corintios. Cuando hay una verdadera mala interpretación de la palabra de Dios y el individuo que la enseña no entra en razonamiento, la división de la iglesia en algunas ocasiones ha sido necesaria. Pero la iglesia nunca debe dividir simplemente por una persona egoísta. El tema de hoy es iglesias divididas por hombres egoístas. Hoy en nuestro tiempo
las iglesias de la sana doctrina se están dividiendo por hombres con un ego agigantado. No quieren trabajar en unidad, quieren hacer las cosas a su gusto. Escucha lo que dice la palabra de Dios sobre esto en Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En mi español guatemalteco, esto quiere decir, el hombre que no es egoísta tiene paz en su corazón. Y la paz en el corazón da salud al cuerpo. Escuchen bien. El hombre que no es egoísta tiene paz en su corazón. Y la paz en el corazón da salud al cuerpo. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Así que el que no es egoísta tiene paz en el corazón, la cual da salud al cuerpo. Escucha, mas el hombre egoísta, su ego produce celos, y los celos son como cáncer en los huesos. Dios no quiere que entre los siervos de Dios haya egoísmo, porque donde hay esto produce envidia, odio, rencor, hasta incluso división de la iglesia por un simple ego agigantado. En nuestro tiempo, hermanos míos, en las iglesias grandes, cuando hablamos de grandes estamos hablando de 800, 1000, 2000 miembros, donde hay un montón de siervos, es decir, hay 300 pastores, 400 ancianos, y entre eso hay envidia, hay odio, hay rencor. Y estos siervos de Dios, ellos mismos empiezan a comerse y matarse unos a otros. Y esto es verdadero. Algún día quizás vamos a ver en Jesús Salva, si no aprendemos esta lección ahora. Porque Jesús Salva no siempre va a estar pequeño, va a crecer. Si hay algo que debemos recordar es que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, horas antes de su crucifixión en el aposento alto, instruyendo a sus apóstoles, pidiendo a nuestro Dios Padre que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. Según Juan 17:21. Para que todo, dice Jesucristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Escuchar? Uno. Que no haya envidia, odio, rencor, sino seamos uno, como Cristo con el Padre. Sin embargo, a lo largo de los años, la iglesia de Cristo ha sufrido la plaga de división, hermanos. División por donde quiera. Por hombres egoístas
que no tienen amor a la iglesia de Cristo, sino ellos se enfocan en sí mismos y hacen división. Y una vez más, repito, si tenemos que dividirnos porque el evangelio de Cristo va a ser negociado, entonces nos dividimos. Pero por un simplemente ego, no, hermano. Ese ego se tiene que quebrantar. Pero si hay alguien que está enseñando la palabra de Dios chueco y al revés, y por eso tenemos que dividir, hagamos la división. Pero si es por un simplemente ego, no debe ser así. Eso está yendo fuera de control. Y eso lo estamos viendo en este tiempo. No me ponen como el pastor general, mejor voy a crear mi propia iglesia. Pero la mayoría de las divisiones, hermanos, se han dado simplemente porque hemos rehusado. Siervos de Dios se han rehusado el ser quebrantados, el ser humillados, perdonar y pedir perdón. Y entonces hemos creado pequeños grupos de creyentes, aparte, simplemente por diferencias debidas a nuestros egos agigantados, porque queremos mandar, queremos ser primero, y no debe ser así. Tenemos un llamado a ser humildes. Tenemos un modelo en la persona de Jesús, quien dejó su gloria, vino a esta tierra, se hizo hombre, se hizo siervo y nos sirvió de tal forma que supo llegar hasta la muerte, una muerte de cruz, por ti y por mí. No tenemos que vanagloriarnos. No debemos creernos más. Debemos estar unidos en la obra de Dios. Él nos dejó una enseñanza. Cada siervo, cada pastor, obrero, anciano, diácono, diaconisa, desde el más grande hasta el más pequeño, Él nos dejó una enseñanza. Él nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Pastor, maestros, creyentes en general, recordemos su palabra y honremos su legado, y dejemos a un lado esa actitud de incrédulos. Amémonos, unímonos, llevemos a cabo la obra de Dios para que el mundo crea en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre eterno, gracias por la reflexión en esta hora de la noche. Es verdad. Parecemos como la iglesia en aquellos días, la iglesia de Corintios, donde cada hombre quería mandar y cada hombre quería decir una cosa y otra, y no estaban en la verdad. Hoy en día, Señor, tu iglesia está comenzando a entrar esta herejía, pero ayúdanos aquí en la iglesia bíblica Jesús Salva. Mantener fiel en tu palabra y unidos por una sola causa, que es tu Hijo. Así que en esta hora de la tarde, gracias por esta reflexión, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.